Quiero una venganza nuclear contra ella. Redilatos presenta Infieles, capítulo 74. Cuando entré, lo vi. Un pequeño brillo en la alfombra del cuarto de baño. Un reflejo a la luz del sol que empezaba a colarse por las persianas. No me cegó, pero me llamó la atención. Miré hacia abajo para ver qué era, ya que estaba descalzo. No quería pisar un cristal ni nada parecido. Mi esposa, a la que llamaré Caroline, no me dijo que se hubiera caído nada en el baño, pero quién sabe. Al principio no me di cuenta porque, claro, sin luz era casi del mismo color que la alfombra. Pero finalmente lo encontré. Un pequeño y diminuto círculo de papel de aluminio que había caído al suelo y reflejaba esa luz en mis ojos cuando entré en el baño. Lo agarré. Resultó que era el reverso de una tira de pastillas, el pequeño circulito de papel de aluminio que tienes que romper para sacar la pastilla de su envoltorio. Ya sabes, la mayoría de las veces se queda pegado a eso, pero hay otras, como en este caso, que se suelta y cae al suelo. Lo examiné. Por un lado parecía que estaba en blanco, pero por el otro tenía marcas. Era miércoles y el papelito parecía que ponía martes, o sea, el día de ayer. Esto significaba que estas pastillas debían tomarse a diario. Sabía que yo no tomaba ningún medicamento. Tenía 35 años y estaba sano como una lechuga, al igual que mi mujer. Los dos nos habíamos sometido recientemente a nuestros exámenes físicos anuales y estábamos sanos y en forma. Entonces, ¿qué era esa pastilla en el cuarto de baño? Sé de varias pastillas que deben tomarse a diario, pero una más que ninguna vino a mi mente: la píldora anticonceptiva. Caroline no tomaba la píldora, o al menos eso yo creía, desde que me hice la vasectomía hacía 2 años, tras el nacimiento de nuestro segundo y último hijo. No tenía problemas de calambres ni dolores menstruales, y era una de esas mujeres afortunadas que tenía periodos sin problemas. Entonces, ¿por qué las píldoras? Tengo que admitir que lo primero que pensé fue que podría tener alguna enfermedad de la que no quería hablarme. Durante unos minutos mis pensamientos se dirigieron a lugares muy oscuros, pero entonces volví a recordar los exámenes médicos y cómo nos mostramos los informes el uno al otro. Los dos estábamos limpios. Así que si el circulito de papel de aluminio estaba aquí, lo más probable era que las pastillas también los tuvieran. Cerré y puse el pestillo. Mi esposa seguía en la cama. Empecé a buscar. Me llevó un rato, pero al final las encontré. Estaban enterradas en el fondo de una caja de tampones, en una caja de aspirinas. Cuando saqué las pastillas de su envoltorio, enseguida la reconocí. Era como las que había estado tomando antes de operarme, e incluso de antes, cuando no queríamos tener aún hijos. ¿Por qué había vuelto a tomarlas? Y solo me vino una respuesta a esa pregunta. Se acostó con alguien que podía dejarla embarazada. Ella me engañó. Ella y yo estuvimos juntos durante 9 años. Yo acababa de terminar la universidad de ingeniería y ella trabajaba como asistente. Nos conocimos en un bar y, aunque no congeniamos enseguida, hubo suficiente interés para que ella aceptara mi invitación a cenar. Caroline era alta, solo un par de centímetros más baja que mi 1,70 m. Había sido atleta y conservaba una complexión fuerte, una figura delgada, pero tenía un cuerpo increíble. Estuvimos saliendo durante 1 año y nos casamos cuando yo tenía 26. Nuestros hijos tenían 5 y 2 años, y yo me había operado para evitar que tuviéramos un futuro accidente. 2 era nuestro límite. Teníamos el conjunto perfecto. Primero nació nuestro hijo, al que llamaré James, y luego tuvimos a nuestra hija,
a la que llamaré Sonia. Tenía una familia impecable. Oh, eso creía yo. Caroline siempre volvía a trabajar, después de la baja por maternidad de cada uno de sus hijos, pero no quería dejar el trabajo que tanto amaba. Contratamos a una au pair que venía a cuidar a los niños durante el día y se iba a casa por la noche. Costaba casi lo mismo que lo que ganaba ella, pero no le importaba. Solo quería irse de casa y trabajar en un empleo que le gustaba. Yo, en cambio, trabajaba con un par de colegas creando una empresa de ingeniería. Entre nosotros, nunca fuimos exageradamente ricos, pero todos lo pasábamos muy bien. Después de encontrar eso, limpié el cuarto de baño del desorden y devolví las pastillas a su sitio. Decidí que tenía que pensármelo. No tenía sentido enfrentarme aquí y ahora a ella. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas. No tenía ni idea de lo que pasaría después. Primero tenía que reunir todos los datos y luego a ver a dónde me llevaban. Fui al trabajo como de costumbre y mientras tanto consideré mis opciones. En primer lugar, quería saber con quién y cuándo y también durante cuánto tiempo. ¿Fue alguien de su trabajo? Dios, ¿era su jefe? ¿Era algún exnovio con el que se comunicaba antes de conocernos? Y esto me llevó a plantearme la horrible pregunta: ¿los niños eran realmente mis hijos? Durante todo este tiempo no dejé que mis emociones me interrumpieran. Sabía que esto ocurriría, que sentiría pérdida, traición, dolor y rabia, pero primero tenía que averiguar si realmente había ocurrido. Estaba trabajando en el problema y aún no tenía suficientes datos para sacar conclusiones. Así que recurrí a Internet. Bueno, lo primero es lo primero. En primer lugar, necesitaba kits de análisis de ADN. Hacer la prueba de paternidad a los niños era pan comido. A menudo los acostaba antes de que llegara mi esposa, así que podría hacerlo fácilmente. También pedí material de vigilancia, un par de pequeñas grabadoras de voz que podría esconder en su coche o en su bolso, y unas cuantas cámaras diminutas que podría esconder por la casa. Dudaba seriamente que estuviera haciendo algo allí, teniendo en cuenta que rara vez estaba en casa cuando yo no estaba, o al menos eso es lo que decía. Necesitaba acceder a su teléfono, eso sí. Conocía una herramienta de clonación con la que podía conseguir una copia de su teléfono, obtener todos sus mensajes y correos electrónicos e incluso escuchar sus llamadas. Pero para ello necesitaría comprar otro teléfono y tener acceso al suyo el tiempo suficiente para clonarlo. Tardé varios días en tenerlo todo. Durante ese tiempo la vigilé atentamente. No hacía nada raro. Nuestra vida conyugal era bastante normal. 1 o 2 veces por semana. Normalmente era los fines de semana cuando ambos nos quedábamos hasta tarde en la cama. Nunca olí nada sospechoso en ella y nunca se metía en la ducha nada más llegar a casa. Nada cambió. Así que o no tenía una aventura o estaba siendo extremadamente discreta. Y eso solo quería decir que la tuvo durante tanto tiempo que se convirtió en algo natural para ella. Los paquetes llegaron el viernes por la mañana. Pedí que los enviaran a mi oficina para que no hubiera preguntas. Tenía los kits de pruebas de ADN, las grabadoras de voz, varias cámaras, un teléfono y un kit de clonación. Estaba preparado. Salí temprano de la oficina. Cuando volví a casa, la au pair estaba dando de cenar a los niños antes de acostarlos. La dejé que se ocupara del asunto y fui a esconder las cámaras. Una en el cuarto de baño, otra en el salón y la tercera en el dormitorio, con una buena vista de la cama. Luego oí a los niños chapoteando en el baño y fui a ayudarles a prepararse para ir a la cama. Me llevé a Sonia y dejé a la au pair con James. Después de tomar una muestra de la mejilla de la niña, me la guardé en el bolsillo. Luego la acosté y le leí un cuento hasta que se durmió. Cuando fui a ver a James, seguía despierto y la au pair seguía leyéndole. Me ofrecía sustituirla y dejar que se fuera a casa.
y ella aceptó agradecida. No tardé mucho en tomar la muestra, y en menos de 20 minutos él también estaba profundamente dormido. Empaqueté las muestras y las eché al correo. El cartero lo recogería por la mañana. Esta empresa prometía que los resultados estarían disponibles en 48 horas laborables, es decir, el miércoles. Caroline llegó a casa justo a tiempo y seguimos con nuestras tareas habituales. Ella me contó su día y yo le conté el mío, sin que ninguno de los dos escuchara realmente al otro. Cenamos y luego se fue a la ducha. Aprovechando la ocasión, instalé grabadoras de voz en su coche y en su bolso y cloné su teléfono móvil. Comprobé el clon para ver si había mensajes o correos electrónicos incriminatorios, pero no había nada. O era muy cuidadosa o realmente no me estaba engañando. No podía decirlo con certeza. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos relaciones íntimas ambas mañanas antes de que los niños se despertaran. Se convirtió casi en un ritual, casi incluso en una rutina de los fines de semana. Mientras tanto, no recibía llamadas ni mensajes. Y como pasábamos todo el tiempo juntos, no tenía forma de comprobar si realmente se estaba tomando las pastillas, aunque revisé la tira y los días correspondientes sí que desaparecieron. Como el fin de semana estuvimos solos ella y yo en casa, y yo no me tomé las pastillas, llegué a la conclusión de que sí, realmente se las había tomado. El lunes siguiente le dije que trabajaría desde casa. Ella se fue a la oficina y yo aproveché para sacar las memorias USB de todas las cámaras y comprobarlas. La cámara del baño confirmó que, efectivamente, se había tomado las pastillas. Pero la verdadera sorpresa la dio la cámara del dormitorio. El sábado por la noche, mientras yo preparaba la cena, ella se duchó en el dormitorio. La vi usar su teléfono para enviar un mensaje a alguien. No había nada en el teléfono que cloné, así que debía ser un segundo teléfono. Definitivamente no estaba en su bolso, así que ¿dónde demonios podía estar? Por las grabaciones observé lo que hacía con él. Cuando terminó de escribir un mensaje, se dirigió al conducto de ventilación y, soltando el pestillo, lo abrió, ocultando el teléfono en su interior. Inmediatamente fui a comprobar el conducto de ventilación y descubrí que el teléfono no estaba allí. Solamente debe esconderlo allí cuando está en casa, pero se lo lleva cuando se marcha. Necesitaba tener acceso a ese teléfono. Era la primera prueba concreta de que tramaba algo, aunque aún no sabía claramente lo que era. Había indicios del engaño, pero no estaba totalmente seguro. No tenía ninguna prueba real. Aquella mañana vi cómo se vestía y cómo sacaba el teléfono de la unidad de ventilación y lo metía en el bolso antes de salir. Necesitaba ese teléfono. Así que por la noche, cuando volvió a casa, la observé atentamente. Dejó el bolso en el pasillo y siguió su rutina habitual. Después de cenar, se duchó y miré en su bolso. No había ningún teléfono. Debió esconderlo en la ventilación cuando subió. O no sabía o no le importaba que al otro lado de la rejilla de ventilación estaba la habitación de Sonia. Escuchando en silencio, entré sigilosamente en el dormitorio de mi hija y abrí la rejilla de ventilación. Allí estaba. Sin pensarlo dos veces, lo agarré, lo llevé a mi despacho y lo cloné en el otro teléfono lo más rápido que pude. Lo devolví a su sitio y estaba casi cerrando la rejilla de ventilación cuando oí a mi mujer que salía de la ducha. Me acerqué y me senté junto a la cama de Sonia y empecé a acariciarle el pelo cuando entró mi mujer. ¿Ha pasado algo?, preguntó en voz baja. Yo negué con la cabeza. Me gusta venir y sentarme con uno u otro de vez en cuando, susurré, solo para recordarme lo afortunado que soy de tener dos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Eres un padre muy tierno, dijo. Venga, vámonos antes de que la despiertes. No pude mirar el clon del teléfono hasta el día siguiente. Y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó.
El sonido del interfono de mi secretaria no paraba de sonar mientras me sentaba en la silla de mi despacho mirando los mensajes clonados, con lágrimas cayendo por mi cara. Al parecer, ella se cansó de intentar que contestara y llamó brevemente a la puerta antes de entrar en mi despacho. Asomó la cabeza por la puerta y me vio en esa situación. La llamaremos Michelle. Mi secretaria era una mujer que no demostraba sus emociones y vestía de una forma que aparentaba ser mucho mayor. Yo diría que tenía entre 30 y 40 años. Era delgada, pelirroja y de ojos verdes. Siempre vestía de forma conservadora, con ropa que parecía apropiada para alguien más viejo. Nuestra relación siempre fue 100% profesional. Nunca levanté una ceja en su dirección, aunque vi el resultado cuando alguien lo hizo. Y no fue bonito. Tuve que hablar con uno de mis socios que era conocido como el Don Juan de la oficina. Siempre coqueteaba con ella porque no podía soportar la idea de que hubiera alguna mujer que no cayera rendida a sus encantos. Ella me dio un ultimátum en términos inequívocos. Si él no dimitía, ella dimitiría y demandaría a la empresa no solo por despido constructivo, sino también por acoso sexual. Me dijo que la única razón por la que aún no lo había hecho era porque yo siempre la había tratado con respeto y nunca había hecho nada que no debía. Mi socio estaba furioso y quería despedirla inmediatamente. Entonces, él lanzó su ultimátum. O se iba ella, o se iba él. Así que me convertí en el propietario del 60% de las acciones de la empresa, en lugar del 40% con el que empecé. Ahora tenemos un socio menos. Bueno, Michelle se marchó inmediatamente al verme, al parecer a ocuparse de lo que fuera que intentaba llamarme. Oí voces en mi despacho exterior y luego todo quedó en silencio. Michelle volvió a mi despacho, cerró y atrancó la puerta. Luego se acercó y, moviendo una silla del otro lado de mi mesa, se sentó a 1 metro de mí, mirándome fijamente. Sacó pañuelos de donde sea que las mujeres parece que siempre tienen provisiones y me los entregó. Los tomé a ciegas y empecé a secarme la cara. Dime. Esa palabra fue todo lo que dijo. Le enseñé el teléfono. Había mensajes de texto de Caroline y viceversa. No había ninguna foto de la otra parte. No se utilizaban nombres, pero hablaban de encuentros secretos y de encuentros íntimos que parecían durar una eternidad. Quienquiera que fuese, la conocía bien. Hablaban de cosas que solo yo debería conocer. Ese pequeño lunar que tenía en la cara interna del muslo, o los sonidos que hacía mientras lo estábamos haciendo. Había tantos detalles que solo un amante podía conocer, y no un amante ocasional, sino un amante a largo plazo. Yo no aparecía en ninguno de los mensajes. Era como si no existiera. No había nada de «ya se fue» o «dijo o hizo aquello». Simplemente, yo no estaba allí. Ni siquiera había un pensamiento ajeno o algo así. «¿Sabes quién es?», me preguntó todavía con aires de oficina. Negué con la cabeza. «¿Cómo lo sabes?», me dijo. Le conté la historia que había encontrado un pequeño trocito de aluminio en el suelo del baño, y luego eso me condujo a encontrar las pastillas. La historia fluyó como un río. Todo el tiempo que estuve hablando, ella se quedó sentada, mirándome, escuchando con atención. Al cabo de un rato me di cuenta de que me agarraba de la mano. Realmente creo que esa era la primera vez que nos habíamos tocado. «¿Necesitas más información?», me dijo. «El ADN de los niños se obtendrá el miércoles. ¿Puedes aguantar hasta entonces?». «No lo sé», le contesté. Y ella asintió. «Bueno», me dijo, «creo que nuestros productores en Portland necesitan verte urgentemente. Te he reservado un billete para el próximo vuelo, así que estarás de vuelta el jueves».
Lo siento, pero no puedo pensar en eso ahora. Claro que no. Eso es lo que le dices a Caroline, dijo. Agarró mi teléfono, escribió un mensaje de texto y se lo envió a Caroline. El mensaje decía: algo pasó en Portland. Tengo que ir urgentemente a esclarecer todo el asunto. Volveré el jueves. Te quiero. Caroline contestó casi al instante. Su mensaje decía: bien, avísame cuando llegues. Te veré cuando vuelvas. Entonces miré el teléfono durante unos segundos con los labios curvados. Luego me devolvió el teléfono y sacó el suyo. Llamó a alguien. Cuando contestó dijo: ¿Lorraine? Sí, soy Michelle. Sí, gracias. ¿Cuándo estás libre? Vale, pues esta tarde. Hasta entonces. Ve a ponerte en orden, me dijo en tono de negocios. El tono de voz y el hecho de que estaba casi condicionado por ella a hacer lo que me dijera en la oficina significó que hice exactamente eso. La verdad es que fue agradable no tener que pensar, posponer las decisiones y los planes, dejarte llevar por otra persona. Cuando salí del baño, ella sostenía mi chaqueta. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Tienes una cita con alguien que conozco, me dijo. Me fui sin más. Lorraine era la mejor amiga de Michelle y también era abogada de divorcios. Al parecer estaba trabajando en el divorcio de Michelle cuando descubrió que su marido la engañaba con una de sus empleadas. Cuando llegamos, Michelle le explicó la situación a su amiga, y yo la observaba con estupor. Era casi como si esto no me estuviera pasando a mí. Evidentemente Lorraine lo ha visto muchas veces en su carrera. Una vez tuvo todos los datos que teníamos, se giró y me dijo: Gary. No sentía que era a mí a quien se dirigía, sino a otra persona. Y de golpe sentí dolor en la mejilla. Michelle me dio una bofetada. Reaccioné de la sorpresa. También vi la sorpresa y la diversión en los ojos de Lorraine, pero desaparecieron rápidamente cuando me miró. Gary, me volvió a decir. Entonces asentí con la cabeza. Vamos a ver, ¿tienes alguna idea de lo que quieres hacer con esto? Y con estas palabras mi cerebro de ingeniero despertó. Los planes eran lo que se me daba bien. Le contesté: quiero matarlos a los dos. Esperaba una reacción de sorpresa por parte de Michelle, pero, sorprendentemente, hasta sonrió. Bueno, de acuerdo, dijo Lorraine. Lo entiendo, pero, por desgracia, esto no es una opción, ya ves. Va contra la ley. Sin embargo, sí que tenemos varias opciones legales, así que vamos a centrarnos en esas. Eso sí, antes de empezar, dijo, solo estoy exponiendo tus opciones. No estoy diciendo que tires por ninguna de ellas. Eso puede pasar más adelante. Así que vamos con ellas, dijo. La primera opción es no hacer nada. Ella no sabe que tú lo sabes, pero, por lo que a mí respecta, has tenido una vida bastante feliz. Así que no tendría por qué cambiar eso en el futuro. Sigue así, jugando a que los ignoras y ya está. En segundo, un divorcio amistoso. Presenta una declaración de diferencias irreconciliables. Divide tu empresa, casa, finanzas. Ella gana menos que tú, así que probablemente tendrás que pagar manutención por ella durante varios años. Al menos por los niños, hasta que se gradúen en el instituto. Y tercero, nuclear. Demanda por adulterio. Si los niños no son tuyos, demanda por un certificado de nacimiento falso. Demanda a la otra parte por alteración del afecto. Y si es el padre, demándalo para recuperar todo el dinero que gastaste en los niños. Si es un compañero de trabajo, pues demándalo por no respetar la política de confraternización. Hoy en día casi todas las empresas tienen esa política. Si la otra parte está casada, pues proporciona a su pareja toda la información sobre la aventura. Si la otra parte lo sabe, entonces podríamos incluirla en la demanda. Y si no, pues tal vez yo pueda representarla con sus intereses en el divorcio. Hazlo público, cuéntaselo a todo el mundo.
amigos, parientes, colegas, incluso si es miembro de alguna sociedad o grupo religioso, pues díselo. Humíllala con todas tus fuerzas. Eso sí, tenemos que proteger tus activos. Vende tu parte de la empresa a un fideicomiso en el extranjero. Hipoteca tu casa. Llévate todo lo que puedas. Agarra el efectivo con todo el dinero que recibas de la empresa. Cobra tu plan de pensiones y móntate una fiesta en Las Vegas. En ese momento mis pensamientos estaban pasando por mi cabeza como un torbellino. Comprendí al instante lo que me estaba diciendo. La primera opción no era posible. No era un cornudo dispuesto de nadie. He sido un cornudo inconsciente de voluntad débil durante demasiado tiempo. La opción 2, ni hablar. Pasé demasiado tiempo construyendo ese negocio y dándonos el estilo de vida que teníamos. Y una mierda que ella se quede con la mitad de todo mientras yo la sigo manteniendo y ella se tira a otro. Así que levanté la cabeza y miré fijamente a Lorraine. Opción 3, dije. Quiero una venganza nuclear. Lorraine sonrió. Bien, entonces empezaré a rellenar el papeleo. Sugeriría iniciar una vigilancia encubierta de tu esposa y tratar de averiguar quién, cuándo y dónde. Necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con ese teléfono? Ya ves que de momento no te está sirviendo para nada. Asentí y le entregué el teléfono. Michelle y yo salimos del despacho de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Me reservó una habitación allí. Cuando entramos dijo: «Ve a ducharte y pide algo en el servicio de habitaciones». Asumió toda la responsabilidad. «Volveré más tarde con algunas cosas para ti». Actué de forma mecánica. Todo mi mundo se desmoronaba. Yo estaba sentado en una habitación de hotel pidiendo al servicio de habitaciones como si estuviera de vacaciones. 9 años tirados al retrete. Dios. Lo que realmente me dolía era que yo era completamente ajeno a todo esto. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Quién era? ¿El mismo jefe al que volvía corriendo después de tener cada hijo? Me dijo que le gustaba su trabajo y su independencia, pero ¿era esa la verdadera razón? ¿O simplemente no soportaba estar tanto tiempo lejos de su amante? Dios mío. Entonces miré directamente al minibar y ya estaba a punto de ceder cuando Michelle entró en la habitación. «Ni se te ocurra», me dijo. «Necesito que pienses y no ahogues tus penas. Necesitamos planificar. Y no puedes hacer eso si miras el mundo a través del fondo de una botella». «¿Planificar?», contesté. «Lo intenté. Tenía un plan. Y era un buen plan. Tenía una esposa cariñosa y 2 hijos preciosos. ¿Y ahora qué? Mira dónde estoy. Tengo una infiel como esposa y ni siquiera sé si esos 2 niños son míos. Soy el mayor cornudo del mundo. Mira mi vida. Se está desmoronando. ¿Y tú quieres que lo planee todo?». Ella me miró fijamente durante unos instantes. Yo esperaba que dijera algo o a que se compadeciera de mí, o incluso que me abrazara. Pero entonces miró su reloj. «Ok», dijo muy seria. «Se acabó la fiesta de autocompasión. ¿Cuántas veces, cuando estábamos creando una empresa, te encontraste con obstáculos que parecía que se iba todo al garete?» «¿Qué tiene que ver eso?», pregunté. «¿Cuántas?», insistió. «Pues no lo sé», dije. «Un montón. Tuvimos problemas con la oficina de patentes y con los bancos». «Vale», dijo ella. «¿En qué momento de todas esas veces te sentaste, pusiste la cabeza entre las manos y te rendiste?» «Pero esto es diferente». «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Qué era diferente en aquellos tiempos?». «Entonces yo tenía algo por lo que luchar», dije. «Tenía una familia que dependía de mí. Ahora tienes una familia», dijo ella, «que también depende de ti, y es mucho mayor que la familia que tienes en casa.
141 personas y sus familias dependen de ti para manejar esto. Ninguno de los otros socios es capaz de mantener esta empresa a flote. Todos sois ingenieros, sí, pero de los 3, tú eras el único hombre de negocios. Si pierdes, la empresa pierde. ¿Acaso crees que a ese hijo de perra le importan las familias que dependen de tu empresa? Si se queda la mitad de tu negocio, la venderá al mejor postor y perderás el control de la empresa. Ya sabes quién lo comprará. Y tu competencia será la dueña de todo en lo que has trabajado. ¿Acaso quieres eso? Entonces la miré fijamente. Maldita sea, tenía razón. He trabajado demasiado tiempo y demasiado duro para dejarlo todo en manos de un hijo de... Necesitaba poner todo en orden. Asegurar mi futuro y el de mi familia. Aseguraré el futuro de mis hijos, en el caso de que sean míos. Pero en cuanto a Caroline... Bueno, ella se hizo su propia cama. Puedo llorar esta relación cuando esté seguro de que todo lo demás está bien. Entonces mi confusión se aclaró. Y llevado por la ira y por la determinación, me senté con Michelle y empecé a trazar los planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y a cuidar de la única familia que me quedaba. Ese fue el momento en que tomé esa decisión y cuando todo encajó. El dolor desapareció. La indecisión desapareció. Ya no tenía dudas. Michelle lo vio en mi cara y asintió satisfecha. Ese es el tipo de Gary que necesito ahora mismo, dijo. Alguien que sabe planificar el futuro. Pasamos el resto del día haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Al principio yo estaba a favor de vender mis acciones de la empresa a los socios, pero Michelle rechazó esta idea. Le parecía que no podía confiar en ellos para dirigir la empresa, ni que luego la dejaran en mis manos. En cuanto se convirtieran en accionistas mayoritarios, la destruirían hasta los cimientos. Yo necesitaba mantener el control. Al final nos decantamos por la posibilidad de crear un fideicomiso offshore al que yo vendería la empresa a precio de mercado. Yo seguiría en el mismo fondo como director general con un salario mínimo. No ganaría prácticamente nada porque el fideicomiso era offshore. Los tribunales no tendrían jurisdicción sobre los documentos y no se sabría quiénes eran los propietarios del mismo. Ahora bien, se podría decir que yo tenía mucho dinero, al menos sobre el papel, o lo tendría cuando todo esto terminara. Necesitaba deshacerme de todo ese capital. También necesitaba cobrar mi plan de pensiones y liberar todo el capital de la casa. Aunque estábamos juntos cuando compramos la casa, solo estaba a mi nombre, ya que Caroline no trabajaba en ese momento. El asesor hipotecario nos dijo que sería más fácil poner el préstamo a mi nombre, ya que ella, pues, realmente no ganaba nada. Así que me hice una lista de todo lo que tenía que hacer, y escribí a mi abogado, que se ocupaba de los asuntos jurídicos de la empresa, para concretar una reunión al día siguiente. Cuando Michelle se marchó, me duché y me fui a la cama, sin realmente esperar dormir mucho. Pero, sorprendentemente, me desmayé casi en cuanto mi cabeza tocó la almohada, y dormí hasta que la alarma de mi teléfono me despertó al día siguiente. En mi teléfono había un mensaje de Caroline que decía: «No me has avisado de tu llegada. ¿Va todo bien?» Y yo le contesté: «Lo siento, lo planeé hasta tarde y luego me dormí. Ahora todo está saliendo bien. Debería estar de vuelta el jueves». Y ella me contestó: «De acuerdo, nos vemos. Te quiero. Besos». No respondí a este mensaje. Realmente yo no me atrevía a escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta poco después de las 8. Me di otra ducha y estaba pensando en ir a desayunar. «Desayuno», me dijo, indicándome que la siguiera. Fuimos a una cafetería al final de la calle y nos sentamos en un reservado a comer bacon y tortitas con sirope de arce. Una parte de mí no entendía cómo es que yo estaba actuando así, como si mi mundo no se derrumbara y mi corazón no estallara.
Mi razonamiento era que en algún momento, cuando todo se calmara y el polvo se hubiera asentado, esto me pasaría factura y todo caería sobre mí. Bueno, sin embargo, yo no quería eso, pero por ahora necesitaba trabajar. «Tu abogado ha llamado», dijo Michelle. «Dijo que tenía tiempo a las 10 para reunirse con nosotros. Podemos ir primero a tu banco a liquidar el plan de pensiones y también a liberar el capital de tu casa antes de ir allí». «Entiendo que consolidar mi dinero vale la pena», dije, «pero va a quedar constancia de que yo tenía todo eso. ¿No puede el tribunal ordenarme que le pague la mitad?» «Solo si aún tienes ese dinero», me dijo Michelle sonriendo. «Ahí es donde entra Las Vegas. Una vez que tienes todo ese capital, vas y pasas una semana en Las Vegas y te gastas un montón de dinero. Y todo esto antes de solicitar el divorcio. De ese modo, cuando te juzguen en el tribunal, serás pobre, endeudado en realidad. El banco embargará tu casa y tu sueldo apenas te alcanzará para vivir. Esto siempre suponiendo que los niños no sean tuyos. En el caso de que sean tuyos, simplemente pon todo el dinero que has sacado en un fideicomiso para ellos, para su fondo universitario. Caroline no podrá tocarlo. Técnicamente, en esta situación, ella ganará más que tú. Ella puede permitirse fácilmente la casa por su cuenta e incluso puede terminar pagándote la pensión. Así que, ¿cuándo tendremos los resultados del ADN? Y yo le contesté. La empresa dijo que los resultados deberían aparecer en Internet en algún momento de hoy. Dije mirando el teléfono. Consulté el correo electrónico que me había mandado la empresa y había un enlace. Hice clic en él y empezó a cargarse. Pero luego apagué el teléfono. No estaba seguro de estar preparado para ver los resultados. ¿Puedo?, preguntó Michelle. Así que le di mi teléfono. Lo tomó y miró la pantalla. Observé su rostro en busca de pistas, tratando de adivinar por su expresión lo que podría decir. Levantó la vista del teléfono y dijo: «Los resultados aún no están listos. Según lo que pone aquí, deberían llegar en las próximas 12 horas». Entonces solté un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. «Vámonos», me dijo mientras se levantaba. «El banco ya debe estar abierto». Liberar el capital de la casa y cobrar mi fondo de pensiones me llevó sorprendentemente poco tiempo. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos para la universidad de nuestros hijos, y transferí el dinero a una cuenta que abría a mi nombre. La única cuenta que dejé en paz fue la cuenta conjunta que utilizábamos a diario. En cualquier caso, había menos de $10,000 en esa cuenta. Luego podríamos decir que mi abogado metió una enorme pala en nuestros planes, pero realmente lo hizo de buena manera. «Os olvidáis de una cosa», nos dijo cuando le expusimos nuestro plan. «Tienes un contrato matrimonial». «¿Lo tengo?», dije sorprendido. La verdad, no tenía ni idea de que era una condición del contrato de sociedad cuando empezamos a trabajar. Entonces me lo recordó todo. Todos los socios debían firmar un contrato prenupcial que protegería a la empresa en caso de rupturas. Solo se aplica a la empresa, pero el cónyuge no tiene ningún derecho sobre los activos de la empresa a efectos del divorcio. Así que eso no lo puede reclamar, y por lo tanto como mucho podría reclamar el salario y el plan de pensiones. Eso es todo. Por lo tanto, continuó, lo que yo sugeriría, y no quiero decir nada malo del plan de tu abogada de divorcio, es que utilices todo el patrimonio que has liberado de la casa y del plan de pensiones e inviertas en tu empresa. Compra una mayor parte a uno de tus socios. Sé que hay uno que insinuó que quería vender. No tienes fondos suficientes para esto, pero podrías pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa para compensar la diferencia. Como los pagos se harían con tu salario, eso significaría que tus ingresos serían mucho menores cuando te evalúen patrimonialmente, y como está vinculado a la empresa, no te lo pueden tocar. Tu calificación crediticia se resentirá cuando el banco ejecute la hipoteca de tu casa y perderás la mitad de todo lo que te quede en el banco, pero, aparte de eso, ella no recibirá nada.
podemos hacer que tu sueldo sea menor que el de ella. Así que puede que incluso ella tenga que acabar pagándote la manutención. Vaya, parecía que lo tenía muy claro, pero le pregunté, ¿de qué puedo vivir entonces? Si todo mi sueldo o gran parte de él está vinculado al pago de préstamos, seguiré necesitando un lugar donde vivir y comer. Por no mencionar que... bueno, creo que tengo 2 hijos. Creo. Bueno, esperemos a ver qué pasa con los niños, me contestó. ¿Has decidido ya qué hacer si no son tuyos? ¿Seguirás participando en sus vidas? Pues, la verdad, no lo sé, contesté. Es una idea demasiado terrible como para pensar en eso. Creo que prefiero estar seguro antes de tomar esas decisiones. Vale, bien, me contestó. Pero no te olvides de las otras partes del plan de tu abogada. Recuerda que la otra parte, en caso de ser un compañero de trabajo, podrás demandar a la empresa, y en ese caso, estoy seguro de que podrás obtener suficiente dinero para pagar el préstamo. También, cuando esto acabe, podrás volver a cobrar tu sueldo completo. Por no hablar de exigir al padre de los niños que te devuelva los gastos. Si, bueno, al final no son tuyos. Y como todo esto ocurrirá después del divorcio, no se puede considerar parte del convenio regulador. Después de escuchar todo esto, lo vi claro. ¿Podrás ponerte tú en contacto con mi socio a ver si está interesado en vender?, le dije. No estoy seguro de ser capaz de hacerlo yo mismo ahora. Mi abogado asintió. Le llamaré y luego te informaré. Y con todo aclarado, nos dimos la mano y salimos de su despacho. En ese momento me sentí aliviado. Los planes empezaban a cuajar, lo que siempre me producía una profunda satisfacción. Pero entonces recordé por qué había hecho esos planes. Mi alivio desapareció de golpe y un vacío en el pecho tomó su lugar. Fuimos a almorzar en una cafetería cuando me atreví a volver a mirar el teléfono. Una vez más, no pude más que pulsar el enlace del correo electrónico antes de entregarle el teléfono a Michelle. De nuevo observé su rostro, esperando la reacción que me diría si realmente yo era el padre o no. Miré atentamente a Michelle y ella solamente dijo: «Lo siento mucho, Gary». Vaya, esa fue la respuesta menos profesional que he oído en mi vida. Me pasó el teléfono y yo mismo pude comprobar los resultados. Ninguno de los 2 niños era biológicamente mío, aunque tenían el mismo padre. Simplemente no era yo. El golpe de perder a mis hijos fue sustituido por la rabia que sentí por la traición. No solo hizo pasar a esos 2 niños por míos, sino que también me convenció para que me hiciera una vasectomía. Y eso significaba que ya no podría tener mis propios hijos. «Gary», me espetó Michelle haciéndome volver en mí. «Ahora no es el momento ni el lugar. Mantén la calma. Lo superaremos. Te lo prometo». Intenté respirar hondo varias veces, reprimiendo la ira. En ese momento tenía muchas ganas de causarle un daño físico grave a alguien. Incluso pensé en contratar un sicario a sueldo para matar al bastardo que había engendrado a los hijos que se suponía que eran míos. Michelle pudo ver todo esto en mi cara y me sacó rápidamente del restaurante. Cuando pudo tranquilizarme, me dijo: «Ha llamado Lorraine. Quiere verte». Así que nos dirigimos a su despacho. Lorraine tenía un aspecto sombrío cuando entramos. «Tengo un informe preliminar de un investigador privado», me dijo. Obviamente, Caroline no perdió el tiempo. Anoche un hombre llegó a su casa y se quedó a pasar toda la noche. No pudimos mirar dentro. Entonces fue cuando le dije: «Tengo cámaras instaladas en la casa. Puedo ir a cambiar las memorias y podemos ver lo que pasó». «De acuerdo», me contestó.
Adelante, hazlo ahora y luego podremos hacer un plan. Lo que haya en esas memorias será crucial. Bueno, le contesté. Habrá una au pair allí y no puedo volver ahora mismo. Se cree que estoy fuera de la ciudad por negocios. Lorraine consultó su teléfono. La au pair está en este momento en el centro de juegos con Sophie y James. La vigilaré y te avisaré si sale, me contestó. Mi casa estaba a unos 30 minutos de la oficina de Lorraine. Y Michelle, vaya si conducía rápido. Llegamos a tiempo y cambié las memorias. Miré rápidamente la casa, pero no vi nada anormal. Así que volvimos a la oficina de Lorraine. Allí mismo comprobamos las memorias. Decidí no mirar la del dormitorio. No necesitaba ver lo que pasaba allí. Estaba claro que se trataba de un hombre en cuanto entró por la puerta. Y sí, como sospechaba, era su jefe. El hombre para el que trabajó todo el tiempo que estuvimos juntos. Le llamaremos Bill. Lo que casi me mata fue lo que pasó cuando llegó a la casa. Primero, él tenía su propia llave y entró sin más. Y al entrar, James levantó la vista y cuando lo vio exclamó: «¡Papá Bill!» y corrió a abrazarlo. Esto me destrozó. Me derrumbé y empecé a llorar. No podía seguir mirando, pero Lorraine miraba cómo me derrumbaba. Michelle por primera vez me abrazó y me sostuvo mientras lloraba, pero al final me recompuse. «¿Quieres descansar un poco?», me preguntó Lorraine. Y yo negué con la cabeza. El dolor disminuyó un poco, pero la rabia volvía a apoderarse de mí. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ya tengo una copia de las condiciones de trabajo en la empresa de tu mujer. Sí, hay una cláusula contra la confraternización, así que tienes un caso contra la empresa por violarla. Y además, como la persona con la que tu mujer está confraternizando es un alto directivo de la empresa, no podrán alegar de ninguna manera de que no sabían lo que estaba pasando». Le explicamos a Lorraine lo que había dicho mi abogado y sus consejos. Ella esbozó una enorme sonrisa, levantó el teléfono y llamó, pidiéndole copias del acuerdo prenupcial, y él se las envió por correo electrónico. «Esto es perfecto», dijo leyendo el contrato matrimonial. «Tira a la basura todo lo que te he dicho antes. El plan de tu abogado es completamente correcto. Si uno de tus socios quiere deshacerse de parte de la empresa, cómprala. Pon todo lo que tienes en la empresa y automáticamente quedará fuera de su alcance. Luego podemos demandar a su empresa por incumplimiento de una orden judicial y a él por alienación de afecto, a ella por hacer una declaración falsa en el certificado de nacimiento y a ambos por el dinero gastado en los niños hasta ahora. Solo la deducción por las facturas médicas del parto es una cantidad muy importante, pero todo dependerá de si tu socio quiere vender». Y entonces Michelle dijo: «Bueno, supongo que tendremos que esperar hasta que llegue la respuesta». Michelle me llevó de vuelta al hotel y subí a mi habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando llamaron a la puerta. Cuando abrí, vi que ella estaba de pie en el pasillo. «Vámonos», me dijo. «No puedes quedarte aquí». «¿Qué pasa?», le pregunté. «¿Por qué?». «Porque no puedes estar solo», me contestó. «Lo único que vas a hacer aquí tú solo es darle vueltas a las cosas, atacando el minibar. Te quiero donde pueda cuidarte». Mientras hablaba, tomé mis pocas pertenencias. Me agarró de la mano y me sacó de la habitación. Luego nos fuimos a su coche. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras arrancaba, dándome cuenta de que, la verdad, no me importaba. «A mi casa», me contestó. «Tengo una habitación libre que puedes usar». «Pero yo», le contesté balbuceando, no sabía qué decir. Ella giró la cabeza y me miró fijamente. Me callé. Nunca había estado en casa de Michelle, y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. Nuestra casa tenía 2 plantas, mientras que la suya solo tenía una.
Me condujo a una habitación con cuarto de baño. «Date una ducha y cámbiate», me ordenó. «Cena en 30 minutos». Cenamos en silencio. Supongo que estaba deliciosa, pero apenas la probé. Mi mente estaba ocupada con un torbellino de pensamientos que no conseguía calmarse. Estaba furioso, pero no encontraba fuerzas para expresarlo. Estaba destrozado, pero no encontraba fuerzas para preocuparme. Para lo único que tenía energía ahora era para poner en práctica mis planes. Sí, estaba en piloto automático. Mi destino estaba fijado. Y mientras estaba pensando de qué hacer después de cenar, sonó el teléfono. Hice una mueca de dolor y esperé que no fuera Caroline. Y por suerte, no lo era. «¿Hola?», respondí. «¿Robert? ¿Eres tú?», dije lánguidamente. «¿Por qué?». Eso fue todo lo que preguntó. «Robert y yo somos amigos desde, ya sabes, la universidad. Estudiamos juntos y fue el proyecto en el que trabajamos juntos lo que nos dio la base para montar un negocio. Al principio yo me quedé con la mayor parte de la empresa porque tenía más capital para invertir que él». «Caroline me está engañando», le dije. «¿Todo este tiempo?», dijo incrédulo. «¿Quieres decir que ninguno de los niños es tuyo?». Y se hizo el silencio. «Bien, entonces, ¿quieres vincular todos tus bienes a la empresa y esconderte detrás de un acuerdo prenupcial?», preguntó. ¿O nuestro abogado le había explicado todo o realmente entendía el contrato de sociedad mucho mejor que yo? «Vale, bien. Quiero quedarme con el 5%, dijo, y seguir en la empresa como ingeniero consultor. Discutiré los detalles con recursos humanos. El resto es tuyo». «De acuerdo», dije. «Le pediré a Brian que prepare los documentos». «Gary», dijo después de un momento. «De verdad, lo siento mucho. Sé que ahora no lo sientes así, pero luego te será más fácil. Te lo prometo. He estado casi donde tú estás ahora y realmente con el tiempo se hace algo más fácil». Y cuando dijo eso, recordé que se había divorciado hace unos 4 años. No conocía los detalles porque, aunque éramos amigos, era una persona muy reservada. Solo sabía que no fue muy agradable. Y, claro, entonces entendí todo. El contrato prematrimonial. También lo usó él mismo. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. «Vamos», dijo, «todavía tenemos mucho que hacer». Lo primero que hice fue ir a ver a mi abogado. Ya tenía listos todos los documentos para la compra. Y completamos todas las transacciones en menos de 30 minutos. Le di todo el dinero de mi casa, mis ahorros, mi fondo de pensiones, todo. También tuve que pedir un préstamo contra el plan de pensiones de la empresa por la cantidad restante. Ahora, al menos sobre el papel, tenía una deuda cerca de casi $1 millón. Mi salario también se redujo un montón, casi a la mitad, porque las prestaciones se descontaban antes de impuestos. Luego fuimos a ver a Lorraine. Le enseñó todos los documentos del acuerdo y ella quedó encantada. «Esto es perfecto», dijo, «y podremos presentarlos el lunes si quieres. Se los entregaremos todo a él, a ella y a la empresa al mismo tiempo». «¿Dónde quieres que sea notificada?», me preguntó. Y yo contesté, «¿Dónde crees que le causaría la máxima vergüenza? Si pudiera, lo haría a través de una valla publicitaria en la Super Bowl. Eso lo pagaría encantado». Lorraine se rió. «Eso es una buena idea, pero creo que se lo notificaremos en la oficina», dijo ella. «El lunes a las 10, siempre que los papeles pasen por el juzgado antes de esa hora. Si los envío hoy, deberían tenerlos mañana por la tarde». Simplemente asentí. «¿Y ahora qué?», dije mirando a Michelle. Ella me dijo que teníamos 2 paradas más antes de volver a la oficina y fingir que acababa de llegar de apagar un incendio en Portland. «¿Crees que podrás aguantar en casa hasta el lunes?», me dijo.
Bueno, creo que tendré que hacerlo, contesté. No podemos jugar a adivinar, dijo. Dime qué hace falta para ayudarte a aguantar hasta esa hora. Pues no lo sé, contesté. ¿Alguna buena noticia? Ella sonrió. Vale, entonces vamos, dijo. No tenía ni idea de a dónde íbamos o qué quería hacer. Para mi sorpresa, nos detuvimos en el centro médico donde me hacían todos los chequeos y en donde me hicieron la vasectomía. Le pregunté, ¿qué hacemos aquí? Querías buenas noticias, ¿no? Dijo. Pues venga, entremos un momento. Estaba realmente confundido, pero la seguí al interior de la clínica. Se dirigió directamente al mostrador de recepción y nos indicaron que nos sentáramos. Menos de 2 minutos después, mi médico salió y me invitó a pasar a la consulta. Miré directamente a Michelle, que no hizo ademán de seguirme. Por favor, le dije. Ella asintió y me siguió. Mi doctor no hizo ningún comentario sobre la participación de mi secretaria en mi consulta. Él sabía quién era y que no era mi esposa, ya que era nuestro médico de familia. Pero al fin y al cabo, ¿por qué le pedí a mi secretaria que me acompañara era asunto mío, no suyo? Gary, dijo, tengo entendido que querías preguntarme sobre la reversión de la vasectomía. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Eso era posible? Miré a Michelle y tenía una pequeña sonrisa en la cara. Sí, es posible, por supuesto, dijo el doctor. Dado que su vasectomía se realizó hace 3 años, la tasa de éxito de las operaciones de reversión es aproximadamente de un 95%. Por supuesto, la operación es un poco más larga que la original. Además, también implica anestesia general, pero creo que podría volver a ser padre una vez hayamos terminado. Y de nuevo se me llenaron los ojos de lágrimas. Aún tenía la oportunidad de ser padre de verdad. Había que operarme, pero era un pequeño precio a pagar por poder tener mis propios hijos. No tenía ni idea con quién tendría hijos, pero al menos era posible. Sé que es difícil de aceptar, me dijo el médico. Aquí tiene la información sobre la operación y su coste. Lamentablemente no la cubrirá su seguro. Si desea seguir adelante, por favor, hágamelo saber y podremos programarle unas pruebas. Muchas gracias, doctor, dijo Michelle poniéndose de pie y agarrando la información. Estaremos en contacto. Cuando salimos de la clínica, Michelle me preguntó, «Bueno, ¿son buenas noticias?», mientras sonreía. En un impulso la abracé y la apreté contra mí. «Gracias», le dije, hundiendo mi cara en su pelo. Y de golpe me di cuenta de lo que había hecho. La solté al instante y di un paso hacia atrás. «Lo siento», le dije. «Gary», me dijo en voz baja, «todo está bien, no te preocupes». Y subimos a su coche. «Solo nos falta una parada más y luego de vuelta a la oficina», me dijo. Visité la casa de Bill, el amante de mi mujer, varias veces durante los años que Caroline trabajó para él. Él y su mujer, a la que llamaremos Stephanie, vivían en una bonita zona a las afueras de la ciudad. Era una de esas urbanizaciones cerradas, y allí celebraban algunos eventos corporativos. ¿Por qué?, le pregunté a Michelle. Ella simplemente salió del coche y se dirigió a la puerta de la casa. Yo la seguí. Ni siquiera tuvo que decirme nada. El guardia de seguridad que nos condujo a la zona le dijo a Stephanie que íbamos de camino y que ella estaría en la puerta esperándonos. Gary saludó. «Y tú debes ser Michelle, su secretaria. Fuiste tú quien llamó, ¿verdad?» «Sí, fui yo», contestó Michelle. «Bueno, por favor, pasad», dijo Stephanie. Nos condujo a un despacho junto al pasillo. Nunca había estado en esa habitación. Al juzgar por las fotografías de la mesa y la pared, era el despacho de Bill. Pero ella se sentó en la mesa y señaló las sillas de enfrente. Claramente se veía que no era una visita personal. «Bien, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó Stephanie mirándome. Me senté y aunque la miré directamente, no fui capaz de hablar. «¿Lo sabías?», finalmente pregunté. Stephanie suspiró con tristeza y dijo, «No». Lo sospechaba,
pero no lo sabía. Nunca pude encontrar pruebas, nada que se pudiera llevar realmente a un abogado. Si no, le hubiera sacado a ese maldito cabrón hasta el último centavo. Tu secretaria ya me comentó algunas cosas, pero ¿realmente tienes pruebas?, preguntó Stephanie. Y yo asentí. Sí, pruebas de que ninguno de mis hijos es mío, de que los dos son del mismo padre. Incluso un vídeo de él y Caroline en mi cama. Y también otro donde mi hijo le llama... Y ahí no pude terminar la frase. El nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme, y me volví a perder. «Oh, Gary», dijo ella, «lo siento tanto. Sospeché durante años que él y Caroline... Pero él era tan cuidadoso. Lo seguí, revisé su teléfono, correo electrónico. Incluso lo desafié claramente. Pero siempre se las arregló para convencerme de que era yo la paranoica. Incluso los detectives que usé no encontraron nada. Sinceramente, si estuviera segura, si tuviera pruebas, acudiría inmediatamente a un abogado. Pero no podía arruinar lo que parecía un matrimonio feliz, basándome solo en sospechas. Necesitaba estar segura, y no pude conseguir ninguna prueba. «¿Y tú qué harás?», me preguntó. Realmente no sabía si debía contarle mis planes a la mujer de mi enemigo. No tenía ni idea de si ella se lo contaría todo una vez me fuera a casa. Puede que fuera demasiado tarde para que hiciera algo significativo, pero quería que todo esto fuera tan impactante para él como lo fue para mí. Así que le pregunté directamente: «¿Tú qué vas a hacer? Ahora realmente tienes las pruebas». Ella solo sonrió ligeramente. «Lo entiendo», me dijo, «y no te culpo. Yo tampoco te lo diría. Si tienes el nombre de un buen abogado de divorcios, te lo agradecería». Michelle inmediatamente sacó una tarjeta de visita del bolso y se la entregó. «Gracias», dijo. «¿Será suficiente una semana?» Asentí con la cabeza. «Bueno, estupendo», dijo. «Me pondré en contacto con ella», dijo mirando la tarjeta. Se levantó, así que, obviamente, nuestra reunión había terminado. Michelle y yo también nos levantamos. Cuando salimos, Stephanie se acercó y me dio un pequeño abrazo y un beso en la mejilla. Steffi me miró y me dijo: «De nuevo lo siento mucho». Y girándose hacia Michelle, le dijo: «Cuídalo. Se merece algo mejor de lo que le hizo ese hijo de perra». Volvimos a la oficina y pasé el resto del día terminando las cosas que en teoría tenía que hacer mientras estaba de viaje en Portland. Y al final del día tocaba irse para casa. Michelle llamó a mi puerta a la hora de siempre. Me miró y me dijo que se iba a casa. Volvía a ser la profesional de siempre. Esto también me hizo sentirme perdido. Sentí que empezaba a acercarme un poco más a ella, pero debía de ser solo mi imaginación. Le deseé buenas noches y le agradecí su ayuda. Al final trabajé hasta tarde en la oficina. Tenía mucho que hacer y muy pocas ganas de volver a casa. Hacia las 8 llegó un mensaje de Caroline. «¿A qué hora estarás en casa?». Le contesté: «Probablemente 1 o 2 horas más. Tengo que terminar algunas cosas después del viaje». Y ella me respondió: «Bueno, probablemente ya estaré dormida. Tengo que levantarme temprano por la mañana. Te quiero. Besos». Y de nuevo un nudo en el estómago. No me atreví a responder a este mensaje. Seguí trabajando hasta casi las 11 de la noche. Tenía muchas ganas de que ya estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tuviera que comunicarme con ella, mejor me sentiría. Cuando por fin regresé, la casa estaba a oscuras. Nada parecía fuera de lo normal. Pasé a ver a los niños. Estaban dormidos y parecían tan adorables como siempre. Sentí que un sollozo brotaba de mi pecho y tuve que esconderme en el baño.
No podía dejar que Caroline me viera llorando por unos niños que ni siquiera eran míos. Aún no había decidido qué hacer con ellos. Es poco probable que alguno de ellos me recuerde si los abandono. No tenía ninguna responsabilidad, pero aún así los quería a los dos. ¿Cómo iba a abandonarlos si hace 48 horas eran mis hijos, mi carne, mi sangre, mi orgullo y mi alegría? Y ahora solo eran una prueba viviente más de la infidelidad de mi mujer. Así que decidí esperar a ver qué pasaba. En cualquier caso, puede que la decisión no se tome a mi favor. Me fui a la cama, haciendo todo lo posible para no despertar a Caroline. No me dormí enseguida, y cuando el despertador sonó por la mañana, Caroline ya se había marchado. Cuando entré en la cocina, la au pair estaba dando de comer a los niños. Me quedé mirándola fijamente. Ella debería haberlo sabido. Es imposible que no lo sepa. Esto era que ella seguramente estaba mirándome y riéndose del estúpido impotente que ni siquiera podía satisfacer a su esposa. ¿Sabía ella que los niños ni siquiera eran míos? ¿También le llevaba a los niños a darle las buenas noches a Papá Bill como hacía a menudo conmigo? Mi mente iba de un lado para otro y me la imaginaba a ella y a Caroline montándose un trío con Bill, mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Sacudí la cabeza con rabia. Ella lo sabía. ¡Lo sabía! Y el lunes tendré el gran placer de echarla. Haré todo lo posible para que esta bruja no vuelva a trabajar como au pair. Le diré a la agencia que... No. Espera. ¿Qué estoy haciendo? Me desquito con alguien que tiene pocas esperanzas de que esta situación salga bien. En ese momento pensé que la estaba condenando si lo hacía, y si no lo hacía también. Si me lo decía, perdería su trabajo. Podría haberse ido, me decía en mi cabeza. Pero también parecía que quería mucho a nuestros hijos. Ya estaba con nosotros incluso antes de que naciera la pequeña. Estaba enfadado, pero quizá con la persona equivocada. Entonces me fui a trabajar. Cuando llegué, Michelle ya estaba en la oficina. Era como si los días anteriores no hubieran pasado. Era todo negocios, todo formal, aunque vi que en mi agenda había despejado mi día y anotado algo que ella llamaba marketing. Me senté en mi despacho y me trajo el café de la mañana, como había hecho todos los días durante los 9 años que llevaba trabajando para mí. Luego, se sentó al otro lado de la mesa. Solo entonces me di cuenta de que también había traído café para ella. Nunca lo había hecho antes. ¿Marketing?, le pregunté. ¿Desde cuándo me dedico al marketing? Ella sonrió. Era una sonrisa bastante malvada. Y, por alguna razón, me dio una sensación de calidez interior. Tenemos que hacer un plan, dijo. La última parte de la estrategia de Lorraine. La miré sin comprender exactamente qué quería decir. ¿El qué?, le dije. Decírselo a todo el mundo, dijo Michelle. Sus amigos, su familia, los grupos de la iglesia, los grupos de voluntarios, cualquier persona con la que se relacione, tiene que saber quién es y lo que ha hecho. No sé, eso no me hará quedar muy bien, que digamos, le dije. Me convertiré en un hazmerreír, un cornudo que ni siquiera pueda satisfacer a su mujer, que está criando a los hijos de otro. Tienes que contar tu historia, me contestó. Si no lo haces tú, lo hará Caroline. Y créeme, te hará quedar mucho peor que siendo un cornudo ignorante. ¿Qué pasa si dice que eres un marido maltratador o alguien que maltrata a sus hijos? La gente creerá esa basura y cuando soltemos la bomba, oh sí, responderá con todo lo que tiene. Habla tú primero y la gente será menos propensa a creer cualquier contraacusación. Algunos, por supuesto, se lo creerán, pero lo que no puedes es no hacer nada.
Michelle preparó un paquete para la prensa con todas las pruebas de la infidelidad de Caroline. Había un informe de un investigador privado, una copia del informe del ADN que demostraba que yo no era el padre de mis hijos. Había copias de vídeos grabados en mi casa, incluso el de James saludando a Bill, y vídeos del dormitorio que yo no había visto ni quería ver. Esa misma mañana recibí un correo electrónico de Lorraine. Al parecer, Stephanie le dio una muestra del ADN de Bill. Ella la cotejó con la prueba de ADN que recibí y resultó que era definitivamente el padre de ambos niños. Entonces hice una pausa. Los niños, pensé. De repente dejé de pensar en ellos como mis hijos. Incluimos esta nueva información en los paquetes y los preparamos para enviarlos. Se enviarían a los padres de Caroline, a mis padres, a sus hermanos, a los que estaba muy unida. Se enviaría copias electrónicas a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, así como a cualquier otra persona a la que pueda enviárselas. Las que estaban dirigidas a nuestra familia más cercana, pagué a una empresa de mensajería para que las entregara a las 10 de la mañana del lunes, a la hora exacta que se suponía que todo explotaría. Solo necesitaba pasar ese fin de semana, y tenía un plan para hacerlo. Como soy ingeniero, tardé menos de una hora en diseñar y construir el pequeño aparato. Tenía un motor, un temporizador y una pila. Podía configurarlo para que el motor girara y creara una vibración al cabo de cierto tiempo. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, escondí el aparato debajo de la almohada de Sophie después de que se fuera al au pair. Debía sonar a las 6 de la mañana del día siguiente, que es la hora a la que solemos despertarnos. Esto despertaría a Sophie y, por lo tanto, eliminaría nuestro sexo matutino del fin de semana. Todo funcionó a la perfección. Me despertó Sophie, que entró en nuestra habitación y se metió en la cama con nosotros. Como resultado, no pasó nada. Sonreí para mis adentros. Conseguí mantenerme ocupado durante todo el sábado, haciendo todas las cosas que Caroline me había pedido durante meses. Cuando me lo comentó, me limité a decirle que ya era hora de que las hiciera, puesto que llevaba tanto tiempo dándome la lata. El sábado por la noche, cuando inesperadamente Caroline intentó provocarme para tener relaciones sexuales, me hice el dormido cuando salió del baño. Y el domingo, su hija volvió a la habitación, tras haber sido despertada del sueño por mi aparato. El domingo decidimos ir de paseo con los niños y pasamos todo el día en el zoo. Hubo varios momentos a lo largo del día que miré a Caroline, la mujer a la que amaba, la mujer que creía que me amaba, y a los 2 niños que cuidaba, pensando que eran míos. Allí casi me derrumbé. Me mordí el interior de la mejilla hasta que me sangró, intentando contener mis emociones. Pero finalmente conseguí pasar el fin de semana. Y por fin llegó el lunes. Estaba entusiasmado. Le dije a Caroline que trabajaría desde casa. Quería hablar con la au pair. Caroline se fue a trabajar a su hora habitual y asomó la cabeza por mi despacho para decirme que se iba. Fingí estar absorto en el correo electrónico y solo gruñí una respuesta. Oí su coche saliendo del garaje y la puerta cerrándose. Miré el reloj. Las 8:15. La au pair llamó a la puerta de mi despacho. Quería llevar a los niños al centro de juegos, pero le dije que no, que se quedaran en casa. Esto la sorprendió. Nunca lo había negado, pero asintió y volvió con los niños. Oí lo disgustado que estaba James por no poder ir, ya que tenía muchas ganas. Poco después de las 9, Michelle llegó a casa. Me sorprendió, pero la dejé entrar. Por primera vez desde que la conozco, le preparé el café. Y a las 9:30 tuvimos una conferencia telefónica con Lorraine. «Gary», me dijo Lorraine, «esta es tu última oportunidad para dejarlo. No digo que debas hacerlo, solo digo que si has cambiado de opinión durante el fin de semana, ahora es el momento de decirlo». Y sin dudarlo ni un momento le dije, «No, vamos a ello». «De acuerdo», dijo, «entonces nos veremos al otro lado».
todo estaba listo. Estaba pendiente de la bandeja de entrada de mi correo electrónico, esperando a que llegaran los correos de confirmación del servicio. Y exactamente a las 10 de la mañana llegó el primero. El segundo, 3 minutos después. Y el tercero, 5 minutos más tarde. Y justo entonces sonó mi teléfono. No era Caroline como pensaba, sino que era mi madre. «Gary», me dijo. «Hola, mamá», contesté. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Bueno, leíste el paquete que te envié, ¿no?». «Sí, pero...». «Entonces sabes tanto como yo», le contesté. «Caroline me ha estado engañando, probablemente toda la vida de casado, con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de toda esta mierda». «Gary, no puedes», me contestó. «No, mamá, escucha. Ahora tengo que trabajar, tengo otras llamadas». Y colgué. Inmediatamente volvió a sonar. Y esta vez sí que era Caroline. «Gary», me dijo. No contesté, esperando a ver qué tenía que decir. «Tenemos que hablar», continuó. «Vuelvo a casa». Y terminó la llamada. «Vale, Caroline está de camino», le dije a Michelle. «De acuerdo, me haré a un lado», dijo ella. Quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo hacerlo. Así que me limité a mirarla. «Llámame, ¿vale?», dijo. «Por favor, en cuanto puedas, ¿vale?». Y se fue. Y 20 minutos después, Caroline llegó a casa. Oí su coche aparcar en la entrada. Ni siquiera se molestó en entrar al garaje. No sabía qué esperar cuando entró directa a casa. No sabía si se enfrentaría a mí con todas sus armas o se escabulliría con el rabo entre las piernas. Bueno, de todos modos entró en mi despacho y se sentó frente a mí en la mesa. «Gary, yo...», empezó a decir. «No me interesa», la interrumpí. «Pero no me interesa», he dicho. «¿Pero ni siquiera quieres...?» «No», le dije. «No quiero oír ni una sola palabra de tu sucia boca. Me mentiste durante 9 malditos años. Ninguno de los hijos es mío. Pero me convenciste de que me hiciera una vasectomía mientras seguías tomando la píldora para poder seguir con papá Bill». Ante esas palabras, sus ojos se abrieron de par en par. «Así que no, Caroline», continué. «No me importa lo que tengas que decir. La tarjeta de mi abogado está en el paquete que recibiste cuando te notificaron. Y si tienes algo que crees que debas saber, habla con ella». «Pero, ¿y los niños?», preguntó ella. «¿Qué niños?», respondí. «Yo no tengo hijos, y si fuera por ti, nunca los tendría. Te preguntaría por qué me has hecho esto, pero no quiero oír otra mentira. No me interesan tus excusas, justificaciones o razones. Quiero que esto termine para poder recoger lo que queda de mi vida y seguir adelante». Llamé a la au pair que estaba en la habitación de al lado. Podía oírme claramente con la puerta de mi despacho abierta, y ella solo estaba allí esperando. «Estás despedida», le dije inmediatamente. «Así que vete». «¿Qué?», dijo. «¿Por qué?». «Porque la encubriste», dije señalando a Caroline. «Sabías claramente que estaba teniendo una aventura con su jefe, y no sé si sabías que los niños le pertenecían a él y no a mí, pero definitivamente sabías lo que estaba pasando. Tengo pruebas en vídeo de ti hablando con Bill sobre los niños». «Cálmate, Gary», dijo Caroline. «No puedes despedirla, yo pago su sueldo». La au pair miró a Caroline con una expresión de gratitud en los ojos. «Vale», dije. «Ya me he puesto en contacto con la agencia y les he informado de que eras cómplice de una aventura extramatrimonial. Y he acordado no emprender ninguna acción contra su empresa si te eliminan de su registro. Así que, si Caroline quiere conservarte, no solo tendrá que pagarte, sino también tendrá que hacerse cargo de todas las demás cosas: impuestos, vacaciones, pensión, enfermedad, por no hablar de los seguros». La cara de la au pair perdió todo el color. No solo había perdido su trabajo en ese momento, sino que le habían eliminado toda posibilidad de trabajo futuro. Así que le sería imposible encontrar otro trabajo igual. Las agencias hablan entre ellas. Ahora,
«Lárgate de aquí», le dije. Y salió corriendo. «¿Era necesario todo este numerito?», me dijo Caroline. «No debería haber abierto la boca ahora», le dije. «Ya te he dicho que no la quiero oír. Lo que quiero es que recojas tus cosas, a tus hijos, y te largues de mi casa». «Pero también es mi casa», me contestó. «¿Tu casa?» «Según los documentos, no», le dije. «Está registrada solo a mi nombre. Así que hasta que los tribunales dictaminen lo contrario, lárgate de aquí». Ella dio un pequeño respingo cuando oyó esto. James entró en la habitación. «Mamá», dijo, «Sonia se ha caído». Caroline tenía una expresión atónita en el rostro y lágrimas corriendo por sus mejillas. Se levantó y caminó a buscar a su hija. Cerré la puerta de mi despacho y me quedé dentro mientras ella recogía sus cosas. Unos minutos después regresó con la pequeña en sus brazos. «¿No vas a despedirte de Sonia?», me dijo. «Esto no», le dije. «No hagas esto. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévatelos a Papá Bill y que se preocupe él de sus hijos. Ya no tienen nada que ver conmigo». «¿Pero Gary y yo?» «¡Fuera!». Se oyó cerrarse la puerta principal y unos minutos después su coche arrancó. Se fue. Solté el aliento que había estado conteniendo durante lo que me pareció una eternidad. Y entonces me derrumbé en pedazos. Ni siquiera oí abrirse la puerta y di un salto cuando un par de brazos me abrazaron. Caí con la cabeza entre las manos, levanté la vista y vi a Michelle abrazándome. Me atrajo hacia ella y me abrazó mientras yo sollozaba. Tardé un buen rato en recomponerme. Dios mío, acabo de tirar por la borda 9 años. 9 años, mi matrimonio, mis hijos, mi vida. Se ha ido todo. Realmente ya no quiero mirar al mundo. Michelle volvió a tomar cartas en el asunto. «Vámonos», dijo. Lorraine dijo que Caroline tardaría unas 4 horas en conseguir una orden de emergencia para poder ocupar la casa de nuevo y poder traer a sus hijos. Al fin y al cabo, este es el domicilio conyugal. No tardará en volver. ¿De verdad quieres complacerla echándote de tu propia casa? Así que recogimos parte de mi ropa y todos los documentos importantes. Tenía que pensar dónde quedarme, pero cargué mi coche y el de Michelle con mis cosas y simplemente me fui. Primero fuimos a mi oficina y allí me notificaron. Más tarde ese mismo día Lorraine me llamó. Esperemos a ver qué pasa en la vista preliminar. No solo había una orden de ocupación de la casa, sino que también consiguió una orden de alejamiento, lo que significaba que no podía acercarme a menos de 100 metros de mi propia casa. Además, eso significa que si quiero ir a buscar algo tendré que pedir cita e ir acompañado del abogado de Caroline, y todo a mi costa. Sin entender muy bien todo lo que estaba pasando, finalmente me sorprendí a mí mismo mudándome a la habitación libre de Michelle. Toda mi ropa estaba en ese armario, y todos mis papeles están ahora ordenadamente apilados en los armarios del despacho. Y pasó una semana desde que Caroline presentó su propia demanda. Trabajaba y luego volvía con Michelle a su casa a comer y después a dormir. Por la mañana ella me traía el café, preparaba el desayuno y luego íbamos juntos a la oficina. Parecía que nada había cambiado entre nosotros. Ella seguía siendo alguien profesional, muy profesional. Y aparte de un abrazo cuando me derrumbé en casa el primer día, nunca le sonreí. Y es que realmente no tenía nada por lo que sonreír. El lunes por la mañana teníamos una cita con los abogados de la empresa para la que trabajaban Caroline y Bill. No conocía los detalles, pero al parecer habíamos presentado una reclamación por una cantidad que la empresa no podía pagar. Sí, tenían un seguro, pero la cantidad máxima era de 1 millón, y nosotros habíamos presentado una reclamación por muchísimo más.
Sus abogados eran profesionales, y Lorraine, mi abogada, sonrió como el gato de Cheshire. «Bueno», dijo su abogada, «¿qué hay que hacer?». Así que Lorraine contestó: «Pues para que estemos de acuerdo con esta cantidad, despido inmediato y definitivo, con pérdida total de la pensión y antigüedad. Ah, y también la obligación de mantener a Caroline en plantilla durante al menos 3 años. Y eso sin hablar de 1,5 millones». Yo en realidad no estaba escuchando mientras intercambiaban estas palabras. Al final aceptaron todas las condiciones, pero yo solo recibiría $750,000. Al menos así saldaría parte de la deuda que tenía con el fondo de pensiones de la empresa. «Todo esto se pagará cuando finalice el divorcio», dijo Lorraine. A lo que los abogados contrarios asintieron con la cabeza. Lo habían entendido perfectamente. Luego tuvimos una reunión con los abogados de Bill. Y de allí salí $500,000 más rico. Ahora sí que tenía dinero suficiente para reembolsar por completo el préstamo del fondo de pensiones. Y al mismo tiempo, aún me quedaba una pequeña cantidad. O bueno, quedaría después del divorcio. Y mi última reunión del día fue con los abogados de Caroline. Caroline entró en el despacho con ellos, pero no me miró cuando yo entré. «Esta contabilidad para el divorcio es sencillamente ridícula», empezó el abogado de Caroline. «Su cliente es el principal accionista y consejero delegado de una empresa cuyo valor, según nuestras estimaciones, ronda ahora mismo los $20 millones, por no hablar de los activos de la casa, los ahorros y todos los planes de pensiones. Así que sugiero...». Entonces Lorraine lo cortó. «Un momento, permítame que le detenga ahí», dijo Lorraine sacando un montón de papeles de su maletín. «Según el contrato prematrimonial firmado por las 2 partes, la empresa no está sujeta al divorcio. Mi cliente hizo recientemente una importante inversión en la empresa, así que se llevó la mayor parte de sus ahorros, la totalidad de su plan de pensiones y todo su préstamo hipotecario. También hubo que pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa. Uno de los socios quería deshacerse de la empresa, y era importante que las acciones no cayeran en manos de un competidor que llevaba varios años intentando hacerse con el negocio. Así que, con el préstamo del fondo de pensiones, significa que ahora tiene un sueldo reducido y cobra menos que su cliente. Así que voy a pedir al tribunal que suscriba algún tipo de acuerdo de manutención para que le sirva de ayuda mientras se encuentra a sí mismo». «¿Y los niños?», rebatió su abogado. «¿Es que nadie va a pensar en los niños?». «Bueno, tienes razón, pero tenemos noticias para usted. Hay pruebas de ADN que demuestran que esos niños no son suyos», dijo Lorraine. «Ella falsificó intencionadamente los registros de nacimiento para que mi cliente figurara como el padre con la intención de defraudar. Además, y bueno, esto es una cuestión aparte, estamos tratando de recuperar los daños y perjuicios por agresión grave cuando ella, a sabiendas, lo persuadió a someterse a una esterilización quirúrgica, a la que él accedió bajo la creencia de que era el padre biológico de los niños. La alternativa a ir a la corte es que su cliente firme el divorcio tal cual, recoja sus pertenencias y deje el domicilio conyugal en manos de él. Ella, por su parte, recibirá la mitad de la cuenta conjunta, cuyo saldo en estos momentos es de unos $9,445,15. El abogado estaba atónito. Miró los papeles, miró el contrato prenupcial y luego fijamente a Caroline. Y por primera vez, ella me miró. «Gary». «No, por favor», dijo. 9 años, le contesté. 9 malditos años. Me mentiste día tras día. No tienes nada que puedas decirme que yo quiera oír». Entonces, Caroline miró a su abogado y asintió. Firmó los papeles sin discutir nada más. Yo no estaba presente cuando abandonó la casa. Recibí una carta de sus abogados diciendo que se levantaba la orden de alejamiento y que ahora la casa era mía. Podía volver a mi casa cuando quisiera. Pero
Me lo pensé y decidí no hacerlo. En lugar de eso, puse la casa en venta. No llegaba a la cantidad que debía al banco, pero lo compensé con todo lo que había obtenido de más del divorcio. Pude pagar al banco todo lo que debía. Y rápidamente pasaron 2 meses. Yo seguía viviendo en la habitación libre de Michelle. Después de divorciarnos, Caroline se fue a vivir con sus padres. A pesar de todas las pruebas que aporté, estaban firmemente de su lado y no querían hablar conmigo. Realmente para mí no fue una pérdida. Por alguna razón, Stephanie no se divorció de Bill como había prometido. Yo no sabía por qué, y, la verdad, no quería averiguarlo. Como él perdió su trabajo en la empresa y su pensión, tuvieron que vender la casa en la urbanización cerrada y mudarse a un pequeño apartamento. Bill aún tenía habilidades y contactos en su sector, así que pudo encontrar un trabajo razonable y ganarse bien la vida, aunque no tanto como antes. No sabía si Caroline y él se habían vuelto a encontrar. No la había vuelto a ver desde aquel día en el despacho de su abogado y no tenía ningún interés en hacerlo. Y un día, mientras estaba sentado en mi mesa de trabajo, Michelle llamó a la puerta y entró en la habitación sin esperar respuesta alguna. «Bill ha muerto», dijo sin preámbulos. «¿Qué?», pregunté. «¿Pero cómo?». «Bueno, al parecer Stephanie le pilló otra vez con Caroline», dijo. «Así que ella le disparó». Eché mi silla hacia atrás con una enorme sonrisa en mi cara. Intenté borrarla, sabía que eso no estaba bien, pero no pude. «Bueno, al final ese tío tan majo tiene lo que se merece», dije finalmente. Michelle se rió. «¿No te enfadarás conmigo?», le pregunté. «En absoluto», contestó ella. «Ese cabrón tiene lo que se merece. Ah, por cierto, acaba de llegar esto». Puso un sobre oficial sobre mi mesa. Me quedé mirándolo fijamente. Ambos sabíamos perfectamente lo que contenía. Así que lo abrí. «Se acabó», dije. «Por fin soy un hombre libre». «Por fin», dijo Michelle. Y entonces hizo lo que menos esperaba. Me besó. No fue un beso en la mejilla, ni siquiera en los labios. Fue un beso en toda regla, con lengua, labios y todo lo demás. Y cuando por fin me soltó, me senté en la silla, jadeante, sobresaltado y tenso como el palo mayor de un velero. Ella soltó una risita, bajó la mirada y vio que me había gustado. Y entonces dijo: 9 años. Durante 9 años he cuidado de ti. Eres el hombre más perfecto que he conocido. Nunca me miraste mal, ni me miraste las piernas o el culo, ni me metiste mano, y te adoré por ello. Te he estado esperando durante 9 años, y ahora, por fin eres libre. Sé que siempre me has respetado, y esto también es una forma de amor. Somos un gran equipo. Te conozco tan bien como cualquier esposa conoce a su marido. Y si lo piensas bien, tú me conoces igual. Dame la oportunidad de demostrarte que no todas las mujeres son mentirosas, infieles y zorras traicioneras. Por favor». Me quedé de piedra. Recordé todo el tiempo que pasé con ella antes de enterarme de la traición y pensé cómo la traté. La defendí con uñas y dientes frente a mi socio hasta el punto de conseguir que lo echáramos del negocio. Y entonces me di cuenta de que tenía, y sigo teniendo, sentimientos reales por Michelle. Me di cuenta de que era imposible trabajar estrechamente con alguien durante tanto tiempo y no desarrollar algo. Mientras estaba con Caroline, no había necesidad de explorar esos sentimientos, de evaluarlos, pero ahora sí que estaba esa posibilidad. «¿Tienes algo que decir?», me dijo. Había una expresión de preocupación en su rostro. Era la primera vez que la veía así de insegura.
¿Cuántos?, le pregunté. Ella parecía desorientada. ¿Cuántos de qué?, preguntó. De niños, le dije. ¿Cuántos hijos deberíamos tener? Su rostro se iluminó con una sonrisa, y en ese momento supe que estaba listo para empezar de nuevo, listo para reconstruir lo que se había hecho añicos, pero esta vez con alguien que había estado a mi lado en mis horas más oscuras. Alguien que conocía todos mis defectos y aún así eligió estar a mi lado. Bueno, creo que 3 estaría bien, dijo la pelirroja con los ojos brillantes, una sonrisa y algo más profundo, algo que parecía esperanza. Y en ese momento sentí que me quitaba un peso de encima. Ese momento cerró un capítulo y comenzó uno nuevo, uno más brillante y con más esperanza. Fin. Y ahora quiero saber tu opinión de esta historia. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú hubieras podido mantener la sangre fría como nuestro protagonista y ejecutar un plan tan bien milimetrado? ¿O por el contrario te hubieras dejado llevar por tus sentimientos? Estoy esperando leerte en los comentarios. Gracias a todos los suscriptores del canal que han hecho posible que estos vídeos salgan más rápido. Si tú también te quieres unir, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Y si no puedes suscribirte al canal pero quieres colaborar, un like, un comentario o compartir este vídeo nos ayuda mucho a poder continuar. Gracias por permanecer a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y espero volverte a ver muy pronto. Chao.